lehen emaitza hori hitzen koba, hitz ele berba liburuan argitara eman nuen. Euskararen iturburu ziren errobakan horiek zeintzuk eta nondikoak ziren azalduz. Hemengo hizkuntsalari nagusiek lan hori gainbegiratu edo egin orduko zera erran zuen nagusienak. Naberanen liburu hori irakurtzen duenak euskara ahazteko arriskua dauka. Maisu jaun haren hildoko beste guztiek ere garbi utzi nahi izan zuten erro haiek nire fantasiak sortutakoak zirela. Bada kontsolamendu horrexekin amaitu zen lehenengo haurdunaldia. Ez nuen etxia atik. Nire liburuan azaldutako erro haiek lantzen, zehazten eta berresten joan naiz hartaz geroztik. Baina berdin dio maite zuetan ibagoaz, denaren gainetik gure bakardadearen zoriontasunean. Jendea presa hundiz doa balduen bururi. Bizitza guro egin behar da, ez dago denbora galtzeri. Introducción resumen. El vascón fue la lengua originaria del continente europeo. Escribían los germanos Elisabeth Hamel y Theo Bennemann en la edición española de Science American, en enero de 2003. En el mismo artículo, el genetista de la Universidad de Cambridge, Inglaterra, Peter Foster, afirma, refiriéndose a los europeos, que 3/4 partes de nuestros genes proceden de los protovascos. Lógicamente, estas afirmaciones han levantado una notable polvareda entre los lingüistas vascos aislacionistas, es decir, entre quienes defienden que el euskera no tiene parentesco confirmado con ninguna lengua del mundo. Esta corriente de opinión, actualmente mayoritaria entre nuestros lingüistas profesionales, es tildada de precientífica por John Bengston, director de la revista Modern Tongue, así como por algunos defensores de la familia de lenguas denecaucásica que engloba también al euskera. Lo que afirman textualmente Bennemann y su equipo es que los pueblos emparentados con los vascos de hoy en día poblaron en otros tiempos casi toda Europa y dieron nombre a ríos, montes y lugares. Esto sucedió poco después de la última glaciación, cuyo punto culminante se alcanzó hace unos 20.000 años. Bennemann analiza en los topónimos europeos los elementos Iber, Iz, Ur, Sal, Al, Ar, An, Mun y alguno más. Ese conjunto de fonemas, en mi opinión, no es más que la punta de un iceberg sumergido. En efecto, el libro que presento en esta introducción para el público que no domina el euskera ha surgido de una base de datos de unos 20.000 vocablos de la toponimia, nombres de lugares, de gran parte de Francia, Piamonte y Suiza, de las dos vertientes de los Pirineos y de ambas riberas del Ebro, de Cantabria y Asturias, más el propio País Vasco actual. Estos topónimos me daban una serie de raíces que se repetían en todas partes, con leves variantes fonéticas. Cuando vi que dichas raíces eran considerables en número, han resultado ser alrededor del 80% del total de las raíces que conserva el euskera. Me animé a escribir este libro sobre el origen de nuestra lengua. Una de las conclusiones evidentes es que los nombres del lugar no son más que descripciones exactas y científicas de los lugares en cuestión, ninguna opción a la fantasía, lo cual no quiere decir que aquellos pueblos carecieran de imaginación, sabiduría y poesía. Muy al contrario, la construcción de los vocablos vascos encierra un tesoro antropológico de primer orden. Es emocionante redescubrir las imágenes que aquellos antepasados lejanos utilizaron para designar una planta o un animal determinado, para expresar el estado de salud, el dolor, la enfermedad o los sentimientos. Valga como ejemplo la palabra liyura, que Azcue traduce como seducción, fascinación, delirio. Liyura encuentra su base iconográfica en un valle de lirios, Lili Ua Ara, o quizás en el espejismo del desierto y de Ilu Ura, semejante a agua en abundancia. Parece el anverso de la palabra bereber Owada Lili, Ua Ara Lili, que los romanos vocalizaron como Volubilis, para dar nombre a la gran ciudad romana cuyas ruinas encantadas se pueden admirar en un paraje singular entre Fez
y Meknes, en Marruecos. Aquella ciudad llena de baños termales, calles canalizadas y casas lujosas adornadas con maravillosos mosaicos sería, en efecto, como un espejismo, Lillura, en medio del campo agrícola. Y tenemos que Fez y Meknes, Mequinenza, se descifran con el euskera como Bezi y Bikia Nansa, que quieren decir ribera y entrambas riberas, respectivamente. Y es que lejos de ser una lengua aislada, el euskera está plenamente relacionado con todo lo que le rodeó en el pasado y le rodea en el presente. Tanto es así que esta lengua contiene dentro de sí misma 3 idiomas totalmente diferenciados, 3 lenguas aglutinadas desde comienzos del Neolítico al menos. Como ya adelantó Víctor Capanaga en 1978, dentro del euskera se pueden distinguir 3 sistemas lingüísticos, cada uno con su manera característica de designar la acción, egintza, la existencia, izatasuna, y la ausencia de acción o de existencia, getasuna, e hizo el siguiente cuadro para mostrar gráficamente este sistema ternario. En la primera ventana aparece el morfema is, que designa la existencia, in para la acción e il para la ausencia de acción y o existencia. El segundo sistema usa unos morfemas totalmente diferentes para las mismas funciones. Ar-ur para designar la existencia, uk para la acción, el verbo, y u para la ausencia de acción y existencia. Y la tercera estructura lingüística, go, gi, ge, respectivamente, para las mismas funciones. Víctor Capanaga ofrece una lista de palabras clasificadas según este sistema ternario y añade que esa lengua compuesta por 3 protolenguas muestra una clara sinonimia ternaria. Erro Tagara, 1978. Esta gran intuición, que los lingüistas de oficio ignoraron sin más, me ha permitido clasificar las raíces que surgían del abundante manantial de la toponimia, añadiendo a estas, lógicamente, las raíces que designan la existencia y las actividades humanas, animales, etc., que no aparecen en la toponimia, pero que subyacen en las palabras vascas, conservadas hasta nuestros días. Y he completado una lista de 40 raíces principales y unas 160 derivadas de aquellas. Pues bien, en esa serie de raíces y radicales se encajan todas las palabras del diccionario de Euskaltzaindia. Naturalmente me he limitado a los vocablos primitivos, desnudos de sufijos, y he incluido palabras que, aunque actualmente se usan muy poco o nada, para nuestros antepasados serían muy importantes. Palabras como adu, sirach, que significan hado o destino, y otras muchas relacionadas con animales y plantas, con el trueque, etc. El diccionario trilingüe de Resurrección María de Azcue, fuente inagotable de información, me ha facilitado una buena serie de tales vocablos. Así, en Itzenkova ofrezco un diccionario etimológico de unas 2.500 palabras, descifradas gracias a la combinación de las raíces listadas. Ya sé que habrá errores, que se trata de un primer acercamiento por medio de un sistema global de interpretación, un acercamiento a lo que yo considero diccionario etimológico en el sentido estricto de la palabra etimos, el que da cuenta de los valores que componen una palabra determinada. Por ejemplo, izar, estrella, compuesta de is, luz, y de arre, intensa. De esta forma se pueden conocer las imágenes que utilizaron los creadores de dicha palabra. Un tesoro antropológico de primera magnitud. En otro anexo aparecen las raíces de las 2.500 palabras. Se trata de las mismas que aparecen listadas por familias lingüísticas en el anexo 1. Conozco el trabajo todavía inacabado de Tobar y de Agud sobre el diccionario etimológico vasco, basado principalmente más que en los etimos de la palabra en sí, en la lingüística comparada y en el origen de las palabras, con principal referencia al latín. Dado el gran volumen de referencias que recoge, espero que sea de gran utilidad para revisar mi propia lista y para tomar la decisión definitiva en el caso de palabras a las que atribuyo más de una posibilidad de interpretación. Estas aparecen separadas por punto y coma en las listas. Por lo demás, sobre el estado actual de los estudios de etimología vasca, no haré más que citar, el lector sabrá valorarla, la opinión del catedrático de Filología de la Universidad del País Vasco, Joseba Lacarra. ¿Qué decir sobre la etimología vasca subsiguiente a la fonética histórica vasca, de Koldo Michelena? Parece que el modelo presentado a este hito está ya agotado, o que los lingüistas vascos no somos capaces de lograr resultados nuevos sobre la base de dicho modelo. Y, en el reverso de tal situación, las etimologías nuevas a las que se ha llegado no ofrecen suficiente fuerza como para obligar a adoptar un modelo nuevo. Joseba Lacarra, Uztaro, 25 bost, 1998.
La verdad sea dicha, yo soy un recién llegado a los campos de la lingüística y tengo mucho que aprender, pero desde el primer momento me ha parecido que a la lingüística vasca le pesa sobremanera la losa del romanismo. Los romanistas analizan las palabras vascas con las lentes del latín. Dicen que el euskera viene del latín en un 40 o 60%, ya no sé cuál es el último cómputo. Sin embargo, este romanismo lingüístico es un lamentable error histórico. Afirmar que centenares de palabras como spiritu, seru, verba, agur son préstamos tomados de los latinos spiritus, caelum, verbum, augurium, etc., es ignorar un doble hecho. Primero, que el latín, un idioma de anteayer, tomó esas palabras de lenguas más antiguas. Aparte del griego y del celta recién llegados, claro está, las tomó principalmente de las lenguas preindoeuropeas que se hablaban desde tiempos inmemoriales en Italia y en el Mediterráneo en general, en el norte de África y en la zona alpino-europea. Y segundo, que las citadas lenguas preindoeuropeas dejaron su impronta en el euskera muchos milenios antes que naciera la lengua de Cicerón. Así, agur y verba son seguramente de origen líbico-bereber o ibérico, caelum de origen amita mediterráneo, que según algunos lingüistas surgió del antiguo Sáhara y se extendió hacia Oriente, e spiritu de origen europeo, como da a entender su componente ispi. Por último, el latín tardío o bajo, tras la caída del Imperio Romano, tomaría muchos préstamos de las lenguas preindoeuropeas arriba citadas. Así, los parecidos latín-euskera no provienen mayormente de que el euskera tomó del latín un préstamo, como propagó Koldo Michelena, sino que sería todo lo contrario, es decir, que el latín tomó de la lengua que se hablaba anteriormente en Italia el préstamo correspondiente, como ya intuyó Humboldt un siglo antes. Y ahora volvamos al tema del punto tercero, donde afirmábamos que el euskera contiene varias y muy diferentes raíces lingüísticas que aglutinó en la lengua originaria pirenaico-europea a lo largo de la prehistoria. En Itzenkova trato de determinar en qué momentos concretos se produjeron los contactos del euskera pirenaico-europeo con la lengua ibero-bereber y con la sahariana amítica. Esta última era, sin duda, la que hablaba todo el mundo, según el pasaje de Génesis 11, cuando el dios semita decide confundir dicha lengua para que no puedan entenderse entre ellos. Según la hipótesis que presento acerca de los hechos lingüísticos y la consiguiente evolución del euskera, el primer contacto se produjo entre el euskera pirenaico europeo y la lengua mediterránea ya en el Mesolítico, hace unos 9.000 años, en la cultura llamada sobeterrense. Sobeter del Le Mans está cerca de Agen, en Francia, a las orillas del río Le Mans, afluente del Lot, y este del Garona. Y hasta ahí llegaron las influencias culturales de las gentes que pasaron la glaciación en Italia y las costas mediterráneas. Los restos arqueológicos dan fe de tal influencia cultural. Por otra parte, unos 2 milenios más tarde, cuando estaba ya a punto de surgir el primer neolítico, el de la azada, llegó al continente la cultura capsiense, que toma su nombre de la ciudad prehistórica de Gafsa, predecesora de la actual ciudad tunecina del mismo nombre. Traían la cerámica cardial y entraron en contacto con el euskera, no en Vizcaya o en Guipúzcoa precisamente, pero sí en la zona donde se jugaba el destino de nuestra lengua, la zona comprendida entre el río Garona y los Pirineos. Por último, está plenamente comprobado que las gentes que hablaban el íbero se extendieron a la zona del euskera continental, bien cruzando Cataluña y llegando hasta Burdeos y Bayona, bien subiendo por la cuenca del Ebro hasta Cantabria y la parte occidental de la actual Euskal Herria. Tomando como base la aglutinación temprana de 3 lenguas en el euskera, me he permitido nombrarlas y clasificarlas como se muestra en la tabla del anexo 2. En este anexo se recoge una lista de sinónimos y vocablos diferentes utilizados para nombrar la misma cosa o idea. Por ejemplo, para designar la palabra en el dialecto central se dice itz en Nafarroa y Lapurdi, se ha conservado L y en el dialecto occidental se dice verba. Itz es un vocablo típicamente indígena compuesto presumidamente por las raíces ao e is, energía de la boca. Verba, común en el dialecto vizcaíno, recogido en su tiempo por el latín verbum, debe pertenecer al habla de los bereberes, cultura norteafricana del Magreb, que se mantuvo siempre diferenciada del resto del Mediterráneo. L, por último, es un vocablo compuesto de vocal consonante vocal, que es típico de un sistema lingüístico que no puede ser otro que la lengua que se habló en el resto del Mediterráneo, pero con una gran expansión tanto hacia Oriente como hacia Occidente. Pues bien, bajo estas epígrafes, itz, L, verba, clasifico las raíces principales estructurales de cada lengua. Con esos elementos podrían funcionar cada una de ellas autónomamente,
como se puede comprobar en las máquinas de crear palabras que presento al final de la sección Hitz eta Pitz y de la sección Bala Bala. Volviendo al esquema principal, el del anexo 2, presento el cuadro de Capanaga ampliado en algunos aspectos. Uno de esos aspectos es la visión espacial que desarrolla cada una de las tres lenguas aglutinadas en el euskera. La lengua pirenaico-europea expresa la altura, bajura y la convexidad y concavidad con las raíces aus, asu, con buru, be, o su contracción boroa, bao, y con hao, ao. La lengua mediterránea expresa ese mismo concepto con las raíces tui, itu y anu, inu, mientras que la lengua que llamaré Ibertarra o de las Iberias, englobando así tanto las dos riberas occidentales del Mediterráneo como la Iberia caucásica, expresa dicho concepto con las raíces goi, ago, uku y dorre, ordo. Otro aspecto importante a tomar en cuenta es el concepto de grande y pequeño que cada lengua resuelve con sus raíces y sufijos característicos. Es también significativo que cada lengua tiene sus vocales preferidas, y muy importantes también son los fonemas creadores de cada lengua. Llamo con ese nombre a los fonemas que cortan un sonido de voz continuo, sonema, como le gustaba decir a Oteiza, para crear las raíces primigenias de las que derivan las demás palabras. Por ejemplo, como puede observarse en el último párrafo del cuadro del anexo 2, los fonemas creadores o determinantes en el euskera pirenaico son la I y la Z, que cortan el sonido continuo A para crear haya, monte, asa, valle, etc. Asimismo, los sonidos de H aspirada y de G, algo así como la G francesa, que cortan dos vocales formando las raíces AO y YO, etc., y la N y la L, que crean respectivamente la persona ni y la tierra lo, hi, en contraste, respectivamente, con las personas por antonomasia hi y con el líquido illo. Como se observará en las columnas correspondientes a las otras dos lenguas, los fonemas creadores son totalmente diferentes, con la excepción de la L. A lo largo del libro me pregunto varias veces si se trata realmente de tres sistemas lingüísticos diferentes o de registros diversos de una misma lengua. Pero cada vez que planteo esta pregunta me inclino por la hipótesis de las tres lenguas diferentes, compartiendo la opinión de Vítor Capanaga. Una de las tres razones es la lista de sinónimos a tres bandas que presento en el anexo 2. Los que han sufrido el examen del EGA saben que casi siempre habrá tres sinónimos al menos para designar la misma cosa, la misma idea, incluso cuando esas cosas o ideas sean básicas y elementales. Gure bakardadearen zoriontasunean